Dios les guarde, Dios les bendiga, mis apreciados hermanos, condiscípulos del Señor. Vamos en esta oportunidad a la clase número 4 que tiene como título Adquirir un compromiso con Dios, y yo quiero añadirle y también con el ministerio, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos que tienen que ver con lo que es adquirir un compromiso con Dios, y el ejemplo principal lo vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. El ser humano se compromete en actividades y con personas que sienten un verdadero interés. Por ejemplo, nos podemos comprometer en el matrimonio, nos comprometemos con algún trabajo que nos interesa, asumimos compromisos en adquirir una propiedad, comprometemos nuestro tiempo para trabajar para alguna institución, y las motivaciones que nos pueden llevar a ese compromiso tienen que ver o bien sea porque amamos a esa persona, bien sea porque vamos a tener una satisfacción o beneficio en relación a ese compromiso, o simplemente porque nos retribuye una satisfacción personal en un desarrollo personal. Pero el ejemplo, como les dije, más importante lo encontramos en el Señor Jesucristo. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 9, dice: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el trasfondo de donde se está hablando esta palabra es que viene hablando de los sacrificios que se hacían de los corderos y machos cabríos para apaciguar la ira de Dios por causa del pecado. Y dice la Biblia que sacrificios no te agradaron ni ofrenda. Entonces Jesús dice ahí, el libro de Hebreos, el escritor dice: he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Alabado sea Dios. Y también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 17, dice la palabra que Jesús recibió un mandamiento del Padre para poner su vida y para volverla a tomar. Literalmente dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mi misma voluntad la pongo y la vuelvo a tomar, y lo hago por amor de vosotros. Dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. En otras palabras, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, asumió para con el Padre esa decisión de ofrendar su vida. Y lo vemos claramente en el momento en que Él va a la cruz. Antes de ir a la cruz, Él pasó por Getsemaní. Y en Mateo capítulo 26, verso 39, dice Jesús que Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vamos a ver muchos pasajes en la palabra donde el Señor Jesús está manifestando que Él no vino a hacer su voluntad. De hecho, hay un pasaje que dice: yo las palabras que hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da para hablar, eso enseño. Las cosas que yo hago no lo hago porque a mí se me ocurren por mi propia voluntad, sino lo que el Padre me enseña que debo hacer, lo que veo al Padre hacer, eso es lo que hago. En otras palabras, ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, o Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre, de obedecer al Padre, dice: por lo que padeció aprendió la obediencia. Él adquirió un compromiso con el Padre para hacer su voluntad hasta lo último, sometiéndose al Padre en la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces podemos ver que en este ejemplo de compromiso para con el Padre, Él mismo dijo pues lo que ya le hice referencia,
que no hablaba lo que quería, sino que hablaba lo que el Padre le daba para hacer. De igual manera, al formar un hijo de Dios que se ha arrepentido y decide obedecer y sujetarse, puede también adquirir un compromiso con Dios. Vemos que una persona que ha aprendido a sujetarse puede adquirir un compromiso con Dios. Primero, para servir a su familia, servir a Dios, servir al ministerio y servir a su nación. Pero una persona que todavía no ha aprendido a sujetarse, a obedecer, muy difícilmente va a poder adquirir un compromiso con Dios. Y específicamente a través de esta enseñanza como pastor quiero despertar tu interés. Quiero motivarte a que puedas ver la oportunidad tan preciosa que Dios te ha permitido, te permite, en poder servirle a Él de un corazón y una voluntad, bien dispuesto para agradarle a Él. Entonces, lo primero que veíamos también en clases anteriores es la importancia de la obediencia y de la sujeción. La sujeción a la palabra, así como Jesús nos enseña que Él se sujetó y obedeció al Padre. De igual manera, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, podemos tener una actitud de servir a Dios de todo nuestro corazón. Muy bien. Entonces vamos a ver allí que como hijo de Dios podemos adquirir un compromiso con Dios y vea lo que la palabra nos enseña. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo como para la gloria de Dios. A todos nos sucede una oportunidad, una ocasión para hacer las cosas. La Casa Discipulando las Naciones tiene una visión de hacer discípulos para Dios en el reino de Dios. Cuando Dios me llamó, una de las cosas o textos fundamentales en este trabajo es lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20, dice: Id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero subrayar, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, esa es nuestra visión, hacer discípulos para el Señor. Ahora bien, no podemos hacerlo nosotros, solo los pastores, la pastora y yo. Necesitamos de todo un equipo. Y quiero que sepa que hay los pastores de sectores, están los Timoteos, y ahora en este tiempo queremos trabajar en la formación y el fortalecimiento de cada uno de ellos, pero extender, como dice la palabra, las estacas, la tienda, y es necesario que en cada hogar se levante uno que pueda asumir un compromiso con Dios para ejercer un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que fue lo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Entonces requerimos de una persona en cada hogar que pueda decirle: Señor, yo estoy dispuesto, Señor, yo estoy dispuesta a asumir este compromiso como un vaso de barro para que tu excelencia, tu poder, tu gracia, tu unción se manifieste a través de mí para bendecir a mi familia, para bendecir a mi prójimo, para bendecir a mis vecinos, para bendecir este sector. Estoy orando por obreros que quieran aceptar este compromiso con una visión clara del propósito de Dios en sus vidas. Entonces todos tenemos esa oportunidad de parte de Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 25, alabado sea Dios. Mateo capítulo 25 en el verso 14 y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes.
Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Quiero que subraye eso. Todos nosotros hemos recibido de parte de Dios un talento, un don, una capacidad, una operación, y está en función a nuestra capacidad. Nadie puede decir, ay Señor, yo no tengo capacidad. Y dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y lo escondió el dinero de su señor. Y más abajo dice que lo escondió porque tuvo miedo, tuvo temor. Ahora bien, ¿qué quiero resaltar de esto? Y es que yo recibí de parte de Dios un llamado. Tú recibiste de parte de Dios un llamado. Dios te llamó. Es más, vea el llamamiento que el Señor nos hizo. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oye, eso se oye tan precioso, que Dios me haya llamado y me llamó a descansar. Pero dice la palabra allí, sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, Dios nos hizo un llamado a descansar trabajando. El trabajo es una bendición de parte de Dios. El poder desarrollar una capacidad, una función para bendecir a la iglesia, la edificación del cuerpo espiritual que es la iglesia, es una bendición. Y no me quiero adelantar, pero quiero hacer referencia a esto. El Señor se fue, el Padre eterno, Jesús, nuestro Padre, se fue y recibió un reino, pero nos ha dado talentos, dones, capacidades, minas, como dice en otro pasaje. Y dice, mientras voy, negocia, trabájala. Y aquí vemos que este hombre, el primero, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 también los multiplicó y presentó 2 más. Pero el que recibió 1 tuvo miedo y lo enterró, lo ocultó. Y cuando el Señor vino a pedir cuentas, le dijo al que había recibido 5 y entregó 5 más, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. También el que recibió 2 recibió la misma retribución, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que recibió 1, que fue y lo escondió porque tuvo miedo, dice, tuve miedo y lo escondí. Lo que recibió fue una reprensión. Ahora bien, quiero hacerte notar que tú has recibido un talento, que tienes capacidad, que tienes oportunidad para multiplicarlo y que dentro de este proceso usted va a encontrar entonces cuando Dios recompensa que al que había recibido 5, Él lo multiplicó, le dieron el que le quitaron al que no lo había multiplicado. En otras palabras, cuando tú multiplicas lo que Dios ha puesto en tu mano, eres candidato para que Dios te añada más. Y Dios te va a seguir dando fuerza, sabiduría, añadiendo mayor nivel de bendición a tu vida. Y ese ejercicio te va a permitir crecer con esa gracia que Dios tiene para ti. En esta parábola el mensaje directo: es necesario hacer uso de los talentos conforme al llamado y a las capacidades. En otras palabras, establecer un compromiso con Dios. Yo te invito a que en este proceso de formación, tú puedas establecer un compromiso con Dios. Cada persona tendrá que rendir cuenta y se nos juzgará conforme a nuestras palabras, capacidades y acciones.
El miedo seduce a la persona a evitar el riesgo de adquirir un compromiso con Dios y en consecuencia esconder el talento. Mis apreciados hermanos, lo que lo estoy hablando o enseñando no es para salvación, ya usted es salvo. Lo que le estoy enseñando es para retribución. Para retribución, ¿por qué? Porque ya usted es salvo. Ahora lo que estamos viendo es que un día nosotros nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, no en el trono del juicio, del trono blanco del Señor. Nosotros vamos al tribunal de Cristo, los hijos vamos al tribunal de Cristo y dice que nuestras obras serán pasadas por fuego. Y si la obra del que presentó sus obras allí, al pasarla por fuego, se queman, porque lo que edificó fue heno, madera, hojarasca, eso se va a quemar por el fuego. Pero dice, él será salvo aunque por fuego. Pero el que edificó oro, plata o piedras preciosas, eso va a pasar por fuego, pero el fuego lo que hace es purificarlo y entonces vas a recibir galardones. Entonces, es interesante cuando hablamos de adquirir un compromiso con Dios, este ministerio DLN, Dios nos dio la comisión de formar discípulos para su reino. Y es la razón por la cual todos estos seminarios, todo este material de formación en estos primeros pasos, te encaminan a una visión clara de un trabajo para Dios. Yo recibí, como ministerio recibimos, debemos enseñar lo que Él nos ha enseñado. Y dice, como hice mención, dice, enséñales a guardar lo que yo os he enseñado. Ve una cosa, cuando uno predica, uno entrega el mensaje. Y quien lo agarró, y quien no lo agarró, pues bien, uno se desconectó porque el propósito era entregar el mensaje. Pero cuando hacemos un trabajo de discipulado es diferente. Si usted admite, desea ser formado y quiere ser discipulado, nosotros queremos hacerlo también para Dios. Ahora bien, quiero decirte que habrá momentos en que la palabra, por lo que enseñamos, va a tocar áreas sensibles de tu vida, de tus hábitos, que Dios quiere corregir, como Dios ha corregido en mi vida y ha hecho que yo haga morir lo terrenal en mí. Es necesario que tú decidas que Dios corrija tu vida, tomes la decisión de hacerlo morir lo terrenal en ti. Entonces es un proceso del discipulado. Ahora bien, tú debes recibir y desear ser formado. Número 3. En el ministerio tienes la oportunidad de desarrollar tus capacidades, dones y talentos. En otras palabras, en el cuerpo del Señor tenemos la capacidad para enseñar, para exhortar, para corregir, pero también tenemos la capacidad de ser enseñados, exhortados y corregidos. Pero también lo que Dios ha puesto en nosotros nos permite ministrar de la unción, ministrar del poder de la palabra, ministrar del poder de la resurrección que trae liberación, que trae sanidad, que trae restauración en la vida personal, en la salud, en las emociones, en la familia, en la sociedad. Somos instrumentos en las manos de Dios, somos vasos de barro. Toda la gloria y toda la excelencia es de Él, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra experiencia, es Él a través de nosotros que nos permite ministrar de su gracia y de su poder. Ahora, ese es un proceso en el cual Dios nos está llamando, nos ha llamado, y que tenemos oportunidad en el ministerio, en esta casa ministerial, de desarrollar esas capacidades. ¿Nos equivocamos? Sí, somos humanos, pero podemos arrepentirnos y corregirlo. Siempre he dicho cuando enseño, doy oportunidad, un margen de error, porque si tengo que pedir perdón, no tengo problema, no me da pena, me equivoqué y voy a corregir. El resultado, quiero que seamos edificados, Dios quiere que seamos edificados. Entonces tiene que ver con eso de aprovechar la oportunidad que Dios te da para que desarrolles tus capacidades, dones y talentos. Debemos reconocer para eso, mi hermano, la autoridad.
Usted no puede someterse, como veíamos en la clase anterior, a alguien si no reconoce la autoridad que tiene de parte de Dios y reconocer la unción y la visión que Dios ha entregado. Porque la visión que yo recibí ya no es mía, es una visión de Dios, pero cuando usted decide abrazarla, usted recibió la visión de Dios, ya es suya y usted está trabajando para edificar lo que Dios quiere que sea edificado, que es su cuerpo. Entonces, el aceptar un compromiso de servir, de crecer y de madurar, sirviendo al Señor, mientras haces eso, tu vida va a ser bendecida. Te aseguro que no es que va a ser bendecida, serás muy bendecido. Porque el libro de Efesios, en el capítulo 4, allá dice, por el verso 14 y 15, que la actividad propia de cada miembro le permite recibir su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces, el primer paso es reconocer esta oportunidad. Segundo paso es tomar el compromiso con Dios y con el ministerio para servir a Dios. La visión que hemos recibido viene de parte de Dios. Y cuando decidimos como cuerpo honrarle a Él, nos ponemos de acuerdo. Lo que yo hago, sé que te está edificando, pero lo que tú haces me va a edificar a mí. Lo que hacemos juntos va a edificar al prójimo, aquellos que Dios está añadiendo a su iglesia. Es importante entonces en este sentido que podamos reflexionar de esta oportunidad. Tiempo y ocasión no suceden a todos, pero no podemos dejar pasar la oportunidad. No podemos permitir que el temor nos paralice. Hay gente que no hace las cosas por no cometer errores, por no equivocarse, pero el error más grande que ya están cometiendo es no atreverse a hacer las cosas. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos podemos equivocar, pero tenemos la oportunidad de esa equivocación aprender, corregirnos y seguir hacia adelante. Todos hemos sido sometidos a decisiones difíciles, como por ejemplo estudiar, con quién me he de casar, voy a recibir a Jesús como mi Señor y Salvador o no, voy a servir a Dios o no, me voy a quedar con los temores. Frente a estas interrogantes, uno debe y va a ver que unos avanzan y otros se quedan. Pero mi palabra de motivación en este día para ti, no dejes que el temor haga que tú entierres tu talento. Mire, yo puedo testificarles que hay personas que Dios les ha dado talento, dones, capacidades. Mire, puedo asegurárselo, Dios se lo ha dado. Han recibido palabra, testimonios a través de otros instrumentos que Dios le ha llamado. Pero sabe, bien sea por el temor o que están entretenidos en otras cosas, han dejado pasar el tiempo. E inclusive conozco personas que se han ido de este mundo y no lograron desarrollar ese talento, ese llamado que Dios le ha hecho. Mi hermano, yo quiero motivarte, animarte a aceptar un compromiso con Dios. Y quiero animarte y exhortarte a aceptar un compromiso con nosotros como ministerio para hacer juntos este trabajo de la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga bien, el Señor dijo que la obra en Él no es en vano. No hay nadie en esta tierra que haya dejado padre, madre, esposo, hijo, propiedades por causa de Él y que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y en la plenitud de la dimensión del reino de los cielos, la vida eterna. Dios tiene recompensa para esta vida y tiene recompensa para la venidera. Puedo testificarle de así como he visto personas
que han dejado pasar la oportunidad del llamado de Dios, hoy puedo también testificar que muchos han aceptado ese llamado. Y hoy por hoy están caminando de la mano con el Señor. Sus vidas están siendo bendecidas, sus familias están siendo bendecidas. Y sobre todo puedo asegurarte que su cuenta en el reino de los cielos están recibiendo abonos cada día por la obra que están haciendo para el Señor. Quiero recordarte que esta obra no es para salvación. La salvación es por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Pero lo que sí puedo decirte es que, como lo dijo David, Señor, en tu libro están escritas todas las cosas que fueron dichas acerca de mí. Dios escribió en su libro lo que tú has de hacer en esta tierra. Mi intención con esta palabra es que tú la descubras, que nos permitas ayudarte a descubrirla, y luego que la descubras, engranas en ese lugar, como veíamos en una clase anterior. Dios te colocó, te llamó, te colocó, te puso en un sitio para que des fruto, des mucho más fruto, y ese fruto permanezca. Y qué hermoso, hermano, y cierro con esto, qué hermoso es descubrir el propósito para el cual Dios nos envió a esta tierra. 2, que al descubrirlo podamos ejecutarlo. Y 3, que al descubrirlo y ejecutarlo estemos recibiendo galardones, bendiciones de parte de Dios. Mira, Dios te dice que si tú te encargas de su obra, Él se encargará de tus necesidades. Él se encargará de tus deseos si nos encargamos de la obra. Y yo lo doy como testimonio. Desde que me convertí, mi pasión ha sido servir a Dios. Y hoy más que nunca le pido, Señor, dame nuevas fuerzas cada día. Después de 43 años, dame fuerza, Señor, porque hay muchas almas todavía que salvar. Hay muchos hogares que restaurar. Hay muchos jóvenes que sacar de la condición de postración donde se encuentran y de cautiverio. Y qué hermoso es poder ver vidas transformadas. A eso te animo. Y oro por los obreros que están, que podamos entender esta visión y esta pasión por el trabajo. Pero necesitamos a más obreros, porque la mies es mucha. Y el Señor mismo dijo, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Usted que ya está con nosotros, usted que es un siervo, una hija de Dios, un siervo de Dios, obrero de Dios, que podamos ser empoderados y con una visión clara, podamos asumir ese compromiso con Dios y a través del ministerio podamos edificar juntos esa iglesia, ese edificio espiritual que es la verdadera iglesia para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Quiero orar. Si usted recibe esta palabra allí donde usted está, estamos dispuestos a que usted siga siendo formado, discipulado y pueda seguir creciendo y podamos juntos seguir haciendo la obra de Dios. Eterno Dios y Padre Santo, gracias por esta tu palabra. Gracias porque un día, Señor, la enviaste a mi corazón y pude verla y asumir un compromiso contigo, no con una religión, no con una organización, contigo, Padre. Y hoy por hoy doy testimonio, Señor, de que tú eres fiel a tu palabra, de que tú honras a los que te honran. Señor amado, y que recompensas más abundantemente de lo que nosotros esperamos o creemos. Yo bendigo a cada vida, que esta palabra caiga, Señor, con buen terreno, Señor, y que puedan ver esta oportunidad de servirte a ti, de glorificarte a ti, de extender tu reino. Que tu voluntad se haga en nosotros y que podamos agradarte. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.